Bien, seguimos con más en la central de informaciones. La adquisición de un inmueble, de un auto, la formalización de una empresa representan en muchos casos el ahorro de muchos años y el esfuerzo, por supuesto, de personas que a veces ponemos en riesgo estas propiedades por desconocimiento o simplemente por desidia, porque muchas personas no están al tanto de lo importante que es registrar sus propiedades en registros públicos y por el contrario ponen en riesgo esto que es tan valioso para un ser humano también. Vamos a hablar sobre ese tema con el abogado civil de Estudio Linares Abogados, Héctor Campos, para que nos explique un poco lo que es tan importante en el momento de hacer este trámite administrativo. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estaba comentando un poco, también sería bueno en unos instantes revisar los datos que nos revela la SUNARP respecto a las personas en nuestro país que sí registran sus propiedades y quienes no. Y muchas veces lo hacen por desconocimiento sin tener en cuenta que ponen en peligro en sí estas propiedades. Es una verdad patente de que a veces no se hace un análisis correcto, un análisis balanceado sobre las ventajas que tiene el realizar la inscripción de un inmueble en registros públicos. Si bien es cierto, este importa un costo, importa un gasto, una inversión para el propietario, creo yo que es una inversión necesaria. Y es una inversión necesaria porque si bien es cierto, determina la erogación de una suma de dinero al momento de la celebración del contrato, realmente termina siendo una inversión a futuro que permite proteger de una mejor manera la propiedad. Entonces no es una inversión, si se quiere, sin ninguna utilidad práctica. Cuando una propiedad se inscribe en registros públicos, la gran ventaja que tiene esto es que el ordenamiento legal dispone que la información que está en registros públicos es conocida por todos. Ese conocimiento por todos de lo que se inscribe en registros públicos permite a los propietarios oponer su derecho de propiedad a todas las personas en general. Y eso es una suerte de blindaje que da ampara la ley. Exactamente el ordenamiento a las adquisiciones de propiedad. De lo contrario, ¿a qué se exponen? Se exponen a muchas cosas, porque si la propiedad no se publicita, es una propiedad aislada, es una propiedad circunscrita al ámbito de las personas que participaron en esa operación. Entonces, por ejemplo, esto se puede exponer a fenómenos de suplantación de identidad para la transferencia de propiedad. Como no ha habido un itinerario, no ha participado un notario, no ha participado un registrador, el determinar o el interrumpir la cadena de transferencia de propiedad es fácil. Y eso es lo que se ha visto en muchísimos casos. Pero ¿por qué a veces se presenta que no registran sus propiedades, en este caso, porque estamos hablando de netamente inmuebles? Sí, ¿Por qué pasa? O sea, ¿puede una persona adquirir un inmueble, por ejemplo, y no registrarlo en SUNARP? Sí. En el Perú, la inscripción en registros públicos es absolutamente voluntaria, es facultativa. No existe una obligación dispuesta legalmente para que cuando se celebra un contrato de compra-venta, esto tenga necesariamente que inscribirse. Entonces, depende del análisis costo-beneficio que realice una persona para saber si se inscribe o no se inscribe en registros públicos esa operación en concreto. Ahora, ¿cómo es este procedimiento para quienes no tenían conocimiento de que esto era necesario, aunque no es una obligación, pero es importante hacerlo? Sí, el procedimiento más o menos cuenta de 3 etapas. La primera es la celebración de un contrato. Se recomienda que estos contratos sean por escritos. La regla general en el ordenamiento legal es una libertad de forma. ¿Esto qué significa? Que la ley, salvo en casos muy particulares, no dispone cómo es que se tiene que celebrar el contrato. Un documento privado podría ser suficiente para una transferencia de propiedad, pero esto no basta. Es necesario blindarlo aún más. ¿Cómo? Celebrando un contrato, por ejemplo, con firmas legalizadas, donde ha participado un abogado, se celebra una minuta. Ese es un primer punto, un primer peldaño en la cadena de formalización de la propiedad. Pero esto no debe quedarse ahí. El paso siguiente es llevar este documento privado y que se formalice como escritura pública ante el notario correspondiente. Esta formalización permite que del documento privado pase a ser un documento público y ese sea el tránsito para finalmente llegar a registros públicos, que es el tercer paso. Si es que no se cumplen estos tres pasos para que se formalice la inscripción, no se va a poder realizar la misma.
Perfecto, bueno, eso está clarísimo. Usted nos hablaba de lo importante que es realizar este trámite administrativo, porque así evitamos el desalojo de un inmueble, protegemos de venta ilegal, que se ha visto en muchos casos también, y conflictos con anteriores propietarios, que esto también a veces no lo consideran, pero que finalmente puede terminar siendo un dolor de cabeza eterno. Un punto a tener en consideración es que la ley dispone que cuando existe un conflicto entre una persona que tiene un derecho inscrito y otra persona que tiene ese mismo derecho pero no inscrito, prevalece el que se inscribió. Esta primacía, este privilegio que la ley le da a la inscripción registral ratifica la importancia de la inscripción. Si yo tengo una persona que dispuso del bien 2 veces, por ejemplo, celebró un contrato con usted y luego posteriormente sobre el mismo bien celebra un contrato con otra persona, el ordenamiento va a hacer un juicio de comparación y les va a preguntar a los 2 compradores cuál de ustedes se inscribió primero. Y aquella persona que haya inscrito en primer lugar su propiedad será preferida por el ordenamiento. Es un criterio de preferencia, es un criterio de protección la inscripción registral. A ver, vamos a ponerle un ejemplo. Un propietario de un inmueble ha levantado un edificio, digamos, de 4 pisos, cada uno tiene un departamento, estos los alquilan, pero uno de ellos quiere venderlo. En ese sentido, esta persona que pasa de alquilar la propiedad a comprarla, ¿qué tipo de operación tendría que realizar? El ejemplo que tú has indicado es diferente al que yo acabo de poner. Regreso sobre los 2 para que se note la diferencia. En el ejemplo que yo ponía es un acto de doble venta. Una persona es dueña de un predio. Realiza un primer contrato de compraventa a favor de una persona y realiza un segundo contrato de compraventa respecto del mismo inmueble a favor de otra persona. Hay 2 contratos. La pregunta es, ¿cuál de los 2 va a ganar? Porque evidentemente los 2 se van a considerar propietarios. No va a ganar el que necesariamente tiene el contrato con fecha más antigua, sino va a ganar aquella persona que logró inscribir en primer lugar su contrato. A pesar de que el segundo contrato, por ejemplo, se realice en una fecha posterior, pero haya inscrito su derecho de forma previa al primer contrato, el ordenamiento legal dice, gana el primero. En eso radica la importancia de la inscripción registral para actos de disposición, por ejemplo. Si estamos ahora ya no frente a un acto de disposición, sino frente a un acto de alquiler o un arrendamiento, por ejemplo, este tipo de contratos también se pueden inscribir. Y la finalidad de esto es precisamente que se conozcan los términos de esta transacción comercial. Esto es súper importante también para fines de subarrendamiento, para saber si es que el arrendatario, el inquilino, puede dar o no en subarrendamiento. ¿Cómo una persona que va a celebrar un subarrendamiento puede tener conocimiento si con quien está celebrando tiene o no tiene las facultades? Si el contrato está inscrito en registros públicos, puede tener conocimiento de eso. Perfecto. Es importante hacer esa revisión que a veces la dejamos en segundo plano, pero que sí son necesarias. Otro beneficio que nos trae inscribir nuestra propiedad en registros públicos es que nos permite obtener créditos. Imagino que los bancos hacen una revisión de su información crediticia y esto los avala de alguna manera para obtener otros créditos. Tal cual, ese es el punto. El análisis, y no solo a nivel de banco, sino en general, el análisis financiero, el análisis patrimonial que se hace de una persona para poder determinar si es objeto o no, o sujeto o no de créditos, de asumir deudas, pasa por una evaluación de su patrimonio. Y si la persona cuenta con un patrimonio y este patrimonio no se ha inscrito, la realidad registral va a determinar que esta persona no cuenta con la solvencia patrimonial para ello. Si sus propiedades están inscritas, va a ser más pasible, va a ser más fácil de que pueda obtener a este tipo de financiamientos. Perfecto, bueno, entonces eso está clarísimo. Lo importante de realizar este procedimiento es evitar caer en estafas y mucho más. Ahora, vamos a revisar un poco de las cifras que nos habla la SUNART, que es interesante. Habla de que un total de 10.231.000 inmuebles en todo el país están formalmente inscritos. Hablamos hasta el 1 de diciembre del año pasado, pero este año ya las cifras están variando en un porcentaje importante. Esa información que nos brinda SUNART es efectivamente de fines del año pasado. Así es. Un proceso de inscripción, dependiendo de la complejidad de la misma, puede tomar entre semanas o hasta meses. Entonces, yo creería que sería prudente esperar quizás un corte semestral para poder realizar una nueva evaluación de las cifras. Pero lo que nos muestra es un dato interesante, que solamente aproximadamente 10 millones de inmuebles, un poco más, son los que efectivamente se encuentran inscritos en registros públicos. Y si uno revisa la data un poco más a detalle de esa información, se dará cuenta que
corrígeme si me equivoco, aproximadamente el 30%, 29% de ese 10% se encuentra en Lima. Así es, así es, así es. Entonces, del total de inmuebles, somos una población que sobrepasa los 30 millones de habitantes, solamente el 10% se encuentra registrado. Y de ese 10%, el 29% se encuentra ubicado en la ciudad de Lima. Entonces, esto nos da un dato importante a tomar en cuenta para promover la cultura de la inscripción, para promover la cultura de la formalización de los inmuebles. Así es. Porque, si bien es cierto, si se hace una evaluación a nivel local, uno podrá decir, sí, la inscripción es lo más favorable, pero los datos demuestran que efectivamente no es una cultura difundida entre nosotros, ya habiendo el Perú en global, el tomar este tipo de decisiones cuando un análisis racional, un análisis objetivo, determina o aconseja que efectivamente esta es la mejor alternativa, inscribir. ¿Dónde se pueden asesorar, por ejemplo, para las personas que están interesadas ahora que saben que si no lo hacen estarían expuestas a todo tipo de estafas, actos ilegales? Hoy por hoy, por ejemplo, como en el camino se pasa tanto por las notarías como por registros públicos, en estas instituciones existen abogados que permiten y brindan consejo legal a las personas que se acerquen con la finalidad de que se les oriente sobre estos puntos en particular. Igual cualquier abogado especialista en inmuebles, porque esto realmente es una especialización, pues está en capacidad de dar una ayuda completa sobre el particular. Este punto que resalto es importante, porque así como hay abogados especialistas en tributario, hay abogados especialistas en procesal, hay abogados especialistas en laboral, hay abogados especialistas en inmobiliario. Y es que la ciencia que hay detrás de hacer, por ejemplo, un análisis registral de los títulos, de los contratos de forma previa, es de forma importante y sí, claro, representa una expertise particular. Perfecto, bueno, entonces a cuidar eso valioso que a veces cuesta muchísimos años de inversión. Es un procedimiento que se puede hacer, ya hay un porcentaje importante, tú lo mencionabas, tenemos la cifra exacta, el 29.84% aquí en Lima, y en La Libertad, por ejemplo, la SUNARP arroja datos de 7,77%, Ancash 6,14%, también tienen en Piura, en Cajamarca, que tienen un porcentaje similar de los departamentos que lideran, ¿no?, la mayor cantidad de predios registrados en esta institución. Como tú lo dijiste al inicio de la entrevista, no se trata de un gasto, sino es una buena inversión. Conforme, eso es así. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy estuvimos conversando con Héctor Campos, abogado civil de Estudio Linares Abogados.